Carlos Pérez Ricart es profesor investigador en el CIDE, es analista político y está con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, quiero saber cómo leíste lo que sucedió ayer, bueno, desde la semana pasada entre Adán Augusto López, el líder de los senadores de Morena, y Ricardo Monreal, dos coordinadores legislativos del partido en el poder, confrontados, peleados y acusándose además de negocios sucios. La presidenta el fin de semana estuvo en Chiapas, le preguntaron acerca de esta confrontación, ella les deseó feliz Navidad, próspero año nuevo y cabeza fría. Ayer les dijeron, vénganse para acá, los reunieron en Palacio Nacional, los recibió la secretaria de Gobernación, no sabemos si habló también con la presidenta cada uno de ellos o los dos, y finalmente se tomaron una foto con estas sonrisas falsas, con estas sonrisas políticas de que, bueno, la cosa ahí quedó. Ya no nos explicaron lo de los negocitos, ya no nos explicaron cómo quedó lo de las lanas que provocó esta pelea, pero vamos a escuchar, Carlos, si te parece lo que dijo esta mañana la presidenta respecto a lo que sucedió anoche en Palacio Nacional con ellos dos. Pero hay mucha unidad en nuestro movimiento y ya se sacaron una foto con la secretaria de Gobernación. O sea, la presidenta riéndose, Carlos, se tomaron una foto con la secretaria de Gobernación. ¿Qué te pareció la operación política de anoche, Carlos? A ver, para comenzar, creo que lo que vimos durante el fin de semana, el rifirrafe entre el diputado y el senador, pues es la primera de las embestidas que vamos a estar viendo a lo largo del sexenio mientras no se ponga orden. Es el resultado también de una muy buena estrategia de campaña que consistió en privilegiar la unidad sobre todo, pero que ya en el gobierno probablemente ya no hace tanto sentido, o al menos se le ven sus costuras, sus flaquezas. Los alfileres con los que está colgado, ¿no? Los alfileres, exactamente. El intentar gobernar en equipo que no es un equipo, el intentar gobernar en un grupo que no es un grupo, un montón de intereses aislados, cada quien con incentivos distintos y no necesariamente alineados. Durante la campaña estuvieron alineados, hoy a 2 meses de comenzar el gobierno empiezan a verse esos alfileres. Eso por un lado. Por otro lado, ya refiriéndome en concreto a la pregunta que haces y a la operación política, tú ves esa imagen, Nacho, público que nos escucha, y en esas 3 personas que vimos ayer, la secretaria de Gobernación, el diputado y el senador, no hay ningún cuadro de Claudia Sheinbaum. Cada uno tiene intereses particulares, pero la presidenta, que es muy fuerte, que evidentemente tiene mucho poder, está tremendamente débil en su representación, tanto en la Secretaría de Gobernación como en la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, la paradoja es esa, una presidenta muy fortalecida, muy legítima, siendo representada por 3 personas ahí que no responden a la presidenta y eso lo sabemos todos. Esa es la paradoja en la que está envuelta la presidenta Sheinbaum. Ahora, ¿por qué no prescinde de ellos? Yo ayer lo preguntaba, entiendo el acuerdo que hubo sobre cómo desenredar el embrollo de las corcholatas, repartir las candidaturas, eventualmente las posiciones en el gabinete y en el Congreso. Hoy, ¿por qué no prescinde de Adán Augusto y de Ricardo Monreal, Carlos? Al final del día son herencia de Andrés Manuel López Obrador e insisto, de este acuerdo con miras a la presidencia. Porque la política son tiempos que ella debe leer muy bien. Me parece que no prescinde porque no puede prescindir, porque uno es el encargado, digamos, de la agrupación en el Senado y el otro de la agrupación en la Cámara de Diputados, porque siguen siendo herencias muy pesadas, con demasiado poder, con demasiados circuitos institucionales y no institucionales que controlan. No es fácil siendo presidenta de verdad abandonarlos a su suerte en ese momento. Entonces yo lo que sí veo es que va a suceder. Y abandonarse a lo mejor, ¿no? Los tiempos me han llegado. Ahora, si no lo hace en tiempo y forma, entonces en eso se nos va a ir el sexenio. La cuestión de la unidad, insisto, era muy útil durante la campaña y probablemente es y sigue siendo útil en los primeros meses de gobierno. Pero en el mediano y largo plazo, si ella no da un manotazo, si ella no da un golpe de timón que signifique aquí mando yo, esto aquí no se vale, no pueden estar peleándose ni siquiera por cuestiones programáticas, sino por llenarse los bolsillos.
sino da una indicación de que el movimiento tiene que ir para el otro lado y continúa con el discurso vacuo de la unidad, ella empezará a sufrir en su propia legitimidad y los resultados los vamos a ver en la elección del 2021. Una última pregunta. Está ya en ella, perdón, termino con esto, está ya en ella resolver el entuerto que heredó del presidente. Ella no es culpable que le hayan heredado esto, pero sí va a ser culpable de no saberlo resolver con suficiencia. Sí, no, importantísimo esto último que dices, Carlos. Una última pregunta, digo, ya no nos explicaron qué onda con los negocitos que acusó Adán Augusto, ya no nos explicaron qué onda con los contratos, los elevadores, en fin. Supongo que no nos van a explicar nada y buscarán la manera de que la opacidad prive y que esto se supere con esta foto y se acabó. Pero viendo con atención el video de Ricardo Monreal en donde dice que él está acostumbrado en su vida a padecer este tipo de ataques, insistía en un asunto que es muy interesante y que tiene que ver con el partido, esto de lo que hablabas, Carlos. Estoy acostumbrado a recibir los ataques de la oposición, no de mis correligionarios. Y efectivamente tiene Morena frente a sí un Morena contra Morena, una destrucción de la propia víbora tragándose la cola. ¿Lo ves así? ¿Este es un síntoma de ello? Me parece que hay muchas cosas que ni tú, ni yo, ni nuestro auditorio conoce sobre lo sucedido en la campaña y sobre lo ocurrido en los últimos 3 meses. Y lo que estamos viendo es la punta del iceberg de peleas, de disputas, que, insisto, no son programáticas, no son de ideales, no son de planes de país, sino de intereses muy particulares que están comenzando a salir a la luz. Por eso decía al principio de la entrevista que esto era el inicio de varios rifirrafes que vamos a estar viendo hoy entre ellos dos, pero quizás pronto también con otros actores incluidos, entre otros el propio Marcelo Ebrard, Fernández Noroña. Pero la causa principal de esto, insisto, es el arreglo anterior al que se llegó hace un año, el de gobernar con un equipo que no es un equipo y que se creen iguales, que todavía no reconocen no solamente el poder, sino la autoridad de la Presidenta de México y la necesidad de alinearse. Pero quien en última instancia va a ser responsable de poner ahí orden, vamos a ver cuándo y vamos a ver cómo, es Claudia Sheinbaum Pardo. Yo escribía una columna la semana pasada que se llamaba El Quinazo, haciendo referencia evidentemente a la quina y al suceso en 1989-90. ¿Con Salinas? Con Salinas de Gortari, en el que se decide ir tras uno de los suyos. Era el líder sindical que había sido fiel al PRI. Un manazo, un golpe en la mesa, ¿no? Aquí mando yo. Aquí mando yo. Yo creo que eso va a tener que suceder tarde o temprano, seguramente de otras muchas maneras, que la presidenta tiene mucha legitimidad, algo que no tenía Salinas en su momento, pero yo creo que no puede dejar de hacer política y política de verdad. Señalar y decir que por favor mantengan la cabeza fría y todo eso, me parece que está bien, pero tiene que eso venir además con un manotazo, con un mando yo. Y yo creo que ella tiene entre ellos dos, por lo menos a uno de ellos en la mira, vamos a ver a quién, para poder dar ese mensaje. Insisto, yo creo que cada proyecto político necesita también saber descartar. Para llegar a la unidad hay que descartar. Para llegar a la unidad también hay que decir, usted aquí no cabe. Porque si caben todos, entonces el barco se termina hundiendo y eso le puede pasar a Morena. Carlos, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y vamos a estar pendiente, como dices tú, al tiempo. Vamos a ver qué tiempos son los que tiene en la mente la presidenta de México. Carlos Pérez Ricard, te leemos en Reforma y te agradecemos como siempre. Un abrazo.